Hoy martes 18 de septiembre en Interfaz, surge en México la Escuela Nacional de Protección Civil ENAPROC, una institución educativa orientada a la formación de técnicos, profesionales y especialistas en materia de protección civil y gestión integral del riesgo. Ese es el tema de nuestro reportaje del día. Nos visita en Interfaz la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, quien nos viene a explicar sobre el mismo y cómo se detecta un sismo. Otro invitado más del día de hoy es el doctor Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. La Secretaría de Educación Pública sigue apoyando la educación indígena, obteniendo grandes resultados. No te pierdas nuestro reportaje. La Comisión Nacional de Fomento Educativo cumple 47 años de llevar educación comunitaria a todo el país. También nos visita Omar Ibargüen Almogávar del Tecnológico Nacional de México, quien nos hablará de los MOOC en matemáticas que se abrirán en la plataforma México X. Y se llevará a cabo la edición número 19 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Quédate a ver los detalles en nuestro reportaje. Te damos la bienvenida a la mejor información en educación. Estás en Interfaz. Muy buenos días, qué gusto nos da saludarlos una mañana más aquí en Interfaz, el programa en donde profundizamos desde la perspectiva educativa en los temas más relevantes que suceden en México y también en todo el mundo. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, que siempre nos acompaña para poder comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana, y con mucho gusto saludo a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Ana Cris, es un placer saludarte. Así es, temas relevantes sobre el sector educativo, aunque la educación también a veces sale del aula, y esta semana hemos tratado temas de mucho interés, sobre todo en lo que refiere a la protección civil ante posibles desastres naturales. Mañana se cumple un año del temblor, del sismo del 19 de septiembre del 2017, que generó mucho dolor, daños materiales humanos sobre todo, y estaremos platicando con personas involucradas en este sector. Hoy tendremos una muy interesante charla con la doctora Xioli Pérez Campos. Ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional. En unos minutos aquí estará. Iniciamos, acompáñenos. Los mexicanos, así como en mayor o menor medida todas las personas del mundo, estamos expuestos a enfrentarnos a situaciones adversas provocadas por sucesos naturales o también provocados por los mismos seres humanos, y que por el daño que causan a la infraestructura y a las personas y dinámicas sociales son considerados como desastres. Derivado de esta ineludible vulnerabilidad que nos condiciona, hemos tenido que desarrollar diferentes metodologías de prevención y de mitigación de los efectos de dichos desastres. La importancia de la educación como elemento capaz de modificar el comportamiento y las actitudes de los distintos actores sociales ante eventuales desastres causados por eventos naturales o por el hombre ha fortalecido la creencia de los organismos internacionales, de los dirigentes nacionales y de los especialistas de que solo mediante una activa participación de la escuela y de diferentes sistemas educativos será posible avanzar en la creación y el fortalecimiento de una cultura de la prevención que permita proteger a las sociedades de estos desastres. Estudios realizados en las últimas décadas demuestran que las condiciones sociales desempeñan un papel importantísimo en la incidencia, la extensión y la distribución de los daños ocasionados por los desastres. Tomando en cuenta esta situación, en las últimas décadas se ha llevado a cabo una serie de trabajos para conocer el peso de las distintas variables, particularmente las del tipo cultural y educativo. Por ejemplo, varios países frecuentemente expuestos a eventos disruptivos, como lo son Japón, Australia, Estados Unidos o Colombia, han desarrollado estrategias preventivas apoyadas en la educación formal e informal, la capacitación y la amplia difusión de información con ayuda de las escuelas, las organizaciones sociales, las empresas y los medios de comunicación, logrando disminuir significativamente las pérdidas materiales y humanas. Debido a la importancia concedida a estos aspectos, se define a la educación para desastres como el procesamiento de información con el propósito explícito de reducir la vulnerabilidad. En el caso de México, a partir de los sismos de 1985, el sistema educativo ha jugado un papel cada vez más importante en la conformación de una cultura de la protección civil.
Con todo, a pesar de los avances alcanzados en los últimos años, existe todavía un largo camino por recorrer para lograr una mejor articulación en el sistema educativo formal y la consolidación de una cultura de la protección civil. Es evidente que ante la perspectiva de mayores y más peligrosas catástrofes naturales y humanas en el futuro, no solo nuestra cultura, sino también nuestro enfoque acerca de los desastres debe cambiar. Los desastres representan así una forma de aprendizaje y por lo tanto una oportunidad para modificar comportamientos, corregir decisiones e introducir innovaciones que permitan prevenir o mitigarlos. Así es, y esta semana la dedicamos a destacar la importancia de la educación en la protección civil. Nuestro país cuenta con un centro especializado precisamente en esta misión, la Escuela Nacional de Protección Civil, una institución que depende del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que prepara académicamente a los profesionales que diseñan y ponen en práctica los programas y protocolos de atención a la población en caso de emergencias. Estar informados sobre los desastres naturales y los provocados por el hombre, así como saber qué hacer en una situación de peligro, ayuda notablemente a mitigar las consecuencias de estos fenómenos y percances. La protección civil es una forma de brindar asistencia a la ciudadanía ante accidentes o situaciones de riesgo. El evacuar, organizar refugios, aplicar medidas de seguridad, primeros auxilios, puntualizar y aislar zonas riesgosas, proveer alojamiento y brindar medidas de urgencias para servicios básicos son algunas de las tareas básicas del Servicio de Protección Civil. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, consciente de la importancia sobre educar a la población en materia de protección civil, en septiembre de 2011 incorporó la Escuela Nacional de Protección Civil en APROC. Surge porque hay la necesidad de difundir el conocimiento de estos fenómenos en toda la República. Lo hacemos, es una escuela de carácter virtual. La ENAPROC es una institución de educación media superior y superior. Su propósito es fortalecer las acciones dirigidas a la prevención. Está orientada a la formación sistemática e institucionalizada de capital humano relacionados a la prevención, mitigación de desastres y manejo de emergencias. La escuela ofrece el programa para acompañamiento y la atención psicológica en situaciones de emergencia, un curso básico de evaluación de estructuras y seminarios de capacitación como el Plan de Emergencia Radiológico Externo. Es una escuela gratuita, tenemos cerca de 20,000 personas inscritas, han terminado alrededor de unas 5,000 personas el curso y también, como es un curso además abierto y en línea, pues tenemos una participación también de extranjeros que se han inscrito. El proyecto más destacado es el Programa Académico Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgo. Es un curso que requiere de más de 450 horas de estudio y hay cerca de 99 reactivos. La ventaja de este curso es que logra homologar las definiciones y los conceptos, la manera en que se pueden entender algunos fenómenos en la región norte no es necesariamente la misma que tiene el sur. Para obtener el certificado de estudios con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública Superior es necesario cubrir 462 horas de estudio. Todos los programas son impartidos por especialistas en el área de protección civil. Para mayor información sobre los cursos y programas, te recomendamos visitar su página de internet www.formacion-enaproc.cenapred.unam.mx. Así es, Ana Cris, una importante recomendación. Estaremos platicando también con Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Importantes diálogos, importantes entrevistas que tenemos esta mañana en Interfaz, precisamente para resaltar la importancia de la protección civil, Ana Cris. Así es, y bueno, existen diferentes instituciones en nuestro país que se dedican a capacitar a las personas con respecto a cómo prevenir y cómo mitigar los efectos de un desastre. Así que estaremos platicando bastante sobre este tema a lo largo de este programa de Interfaz. Acompáñenos, vamos a un breve corte. Seguimos en Interfaz, gracias por continuar con nosotros y bueno, es fundamental en estos días que estamos dedicando
a hacer investigaciones especiales sobre la relación entre la educación y la protección civil, la protección para poder prepararnos para algunos desastres. Es fundamental conocer perfectamente la naturaleza de algunos de estos fenómenos, como lo son los sismos, los que recordamos esta semana. Y para hablar de lo que hace una de las instituciones más importantes de nuestro país respecto a la investigación en este tema, todas las herramientas con las que contamos para poder medir los sismos, para poder estudiarlos. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Xioli Pérez Campos. Ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos en un momento de tanta expectativa, ¿no? Por este aniversario de los sismos de hace un año, del 2017. Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, doctora, me gustaría que nos explicara un poco cuáles son las funciones principales del Servicio Sismológico Nacional. Pues el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM tiene como funciones principales el monitoreo de la sismicidad que ocurre en todo el territorio nacional. Tiene también el informar a la población sobre todos estos sismos, dar la localización y la magnitud de cada uno de ellos. De igual manera, proporcionar datos de calidad para que se puedan realizar investigaciones por parte de sismólogos del país y del mundo, y también difundir y divulgar la cultura de la sismología en México. Difundir esa cultura, ¿cuáles son sus principales objetivos, aristas? Porque bueno, creo que parte esencial de los medios de comunicación es abrir las puertas a ustedes, los expertos, para precisamente interactuar con la ciudadanía y estar preparados para cualquier acontecimiento que sabemos que puede pasar en cualquier momento. Quizás nuestros medios más importantes es la página de internet y nuestras redes sociales, donde publicamos toda la información de la sismicidad que acontece diariamente. En promedio, antes del 7 de septiembre de 2017, nosotros reportábamos 47 sismos y hoy en día pues estamos mucho más arriba de ese número. Y eso implica también que cuando hay un sismo importante que fue sentido por una población considerable, por ejemplo, los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México el pasado viernes, o sismos que han tenido magnitudes arriba de 6 y pues pueden tener algún potencial de daño, pues también generamos un reporte especial donde se dan otras características de esos sismos. Otra de nuestras preocupaciones ha sido el divulgar acerca del fenómeno. Entonces, desde junio de 2017 comenzamos una serie que la llamamos Platicando con un sismólogo, de tal manera que mensualmente teníamos un encuentro con un sismólogo del Instituto de Geofísica, sobre todo, y hemos tenido algunos otros invitados, y creamos un Facebook Live en la que los asistentes a esa transmisión en vivo podían hacer preguntas sobre sus inquietudes o mitos o lo que quisieran saber, y los sismólogos en el momento les contestaban. Pues andábamos dando charlas por todos lados. Nos apoyamos mucho de los colegas del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, justamente para brindar estas charlas de divulgación, entrevistas. Inclusive nosotros trabajamos de la mano del Museo de Geofísica, también del Instituto de Geofísica de la UNAM, y en ese recinto tenemos talleres y también algunas pláticas divulgativas. ¿Cómo hemos avanzado, doctora? Porque uno de los algunos beneficios que pueden traer este tipo de eventos es que podemos aprender, ¿no? Es generar resiliencia, generar investigación, además con respecto a estos temas. Nos estaba diciendo cómo han aumentado muchísimo las publicaciones y la información que ustedes pueden obtener acerca de los sismos. Y bueno, México sí se ha podido convertir en una especie de centro neurálgico en algún sentido para poder estudiar este tipo de fenómenos. Sí, México es un laboratorio natural cuando se habla de sismos. Tiene bastantes complejidades y cada uno de los sismos grandes que tenemos brinda nueva información y nuevo conocimiento a la comunidad sismológica, y eso eventualmente se traduce en conocimiento para la parte de ingeniería civil y cómo construir mejor y cómo ser más resiliente. Los dos sismos de septiembre han representado un hito en nuestra parte sismológica. Por un lado, el sismo del 7 de septiembre ha sido el más grande que hemos registrado en el país, con una magnitud de 8.2, pero también no solo es el tamaño, sino la cantidad de datos que tenemos. Esos datos, como mencioné, pues son de calidad, son muy cuidados, con tecnología reciente,
y pues están a la disposición de la comunidad científica para poder hacer todos los estudios que se tengan que hacer sobre ese sismo. El del 19 de septiembre ocurre en el centro de México y eso lo que nos proporciona es una muy buena cobertura en cuanto a las estaciones. Cuando tenemos un sismo, lo que queremos es tenerlo rodeado de estaciones. En el caso del Golfo de Tehuantepec, pues las estaciones quedan solo de un lado porque pues es donde tenemos continente, del otro lado tenemos mar, entonces solo tenemos cobertura en una dirección. Mientras que el del 19 de septiembre queda en el centro y queda muy rodeado de muchas estaciones. Y esto está siendo pues oro para las investigaciones sismológicas. Si bien hoy en día van muchos estudios que ya se han realizado por investigadores de la UNAM, pero también de otras instituciones mexicanas y del mundo, pues todavía surgirán mucho más resultados. Claro. A ver si podemos platicar un poco sobre esta desmitificación, sobre el tema de los sismos, de si se puede predecir, de si se puede incluso medir o coincidencias, ¿no? Como esta del 17 de septiembre, que fue el mismo día de cuando sucedió en 1985. Este tipo de cuestiones que a veces lamentablemente se esparcen, ¿no? De repente surgen cadenas en redes sociales y se dice, va a temblar no sé qué día, en fin. Todo esto, ¿cómo se debe de aterrizar para que la gente precisamente asuma que esto es una cuestión pues, científica de la naturaleza, ¿no? Parte de nuestra geografía? Pues sí, es parte de la naturaleza y el 19 de septiembre fue una coincidencia. Nosotros los científicos lo que hacemos es tomar las inquietudes de la gente, de la sociedad y tratar de resolver sus dudas y sus problemas basándonos en un método de investigación, no un método científico. Entonces, por ejemplo, el resolver si el que haya ocurrido el 19 de septiembre es una coincidencia o si tiene algún fenómeno detrás, pues ameritó estudios probabilísticos y estudios de modelos diferentes y hoy en día podemos responder a la sociedad de que fue una coincidencia, ¿no? Doctora, permítame hacer una breve pausa, tenemos que ir forzosamente a unos anuncios, a unos comerciales. Vamos y regresamos y seguimos platicando de este interesante tema. Gracias. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Seguimos platicando con la doctora Xioli Pérez, ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional. Doctora, estamos platicando de que lo que sucedió fue una coincidencia del 17 al 17 de septiembre. ¿El sismo qué dije? 19, 17. 17. 19. Me confundieron. Del 19 al 19, del 85 al 2017. Pero también me gustaría comentar si se sabe cuándo puede pasar un temblor de cierta magnitud, porque también tengo entendido que diario está temblando de alguna u otra forma en distintas placas tectónicas de nuestro país. Así es, diario está temblando. Como mencioné hace rato, nosotros antes del 7 estábamos registrando un promedio de 47 sismos en territorio nacional, más todos los que ocurren en el mundo de diferentes magnitudes. Por supuesto que ha sido una necesidad y una curiosidad el poder predecir un sismo. Y ha habido muchísimos esfuerzos científicos muy serios, muy rigurosos en poder predecirlos. Y ha habido de todo tipo de análisis, desde probabilísticos hasta relacionados con animales y con otros fenómenos naturales y con observaciones en el espacio y por todos lados. Hoy en día no hay ningún resultado que nos diga cuándo, dónde y de qué magnitud va a ser el siguiente sismo. Entonces, desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que hay, todavía no se puede. Eso no quiere decir que la ciencia, la sismología dedicada a la predicción ya no se esté atacando. En el mundo, en algunos lugares, todavía hay líneas de investigación en ese sentido. Correcto. Pero hoy en día no es posible. Correcto. Creo que es importante destacar que una de las razones por las que no se puede es por la gran cantidad de diferentes variables que componen un sismo, ¿no? No sé si nos podría explicar un poquito más de cuáles son todas estas variables. Están por un lado las condiciones del suelo de un territorio, están por el otro la localización de estas diferentes conjunciones en las placas de nuestro planeta.
etcétera, ¿no? No sé si nos puede explicar. Yo creo que lo dijiste muy bien. Hay demasiadas variables involucradas en el fenómeno y es un fenómeno que no ocurre en la superficie y que podamos ver y medir directamente y tomar los datos observándolo directamente. Es un fenómeno que ocurre a kilómetros de profundidad. Si bien hay sismos que no ocurren tan profundo, a unos par de kilómetros, pues estos que nos han impactado en septiembre pasado, pues ocurrieron a 39 kilómetros y a 57 kilómetros. Entonces no hay forma de estarlos viendo directamente. Entonces usamos muchos métodos que son indirectos, son medidas en la superficie terrestre para ver qué está pasando allá a esas profundidades. Ahora, cada pedacito de tierra se comporta completamente diferente, ¿no? Entonces, a pesar de que hay zonas muy estudiadas y que entendemos relativamente bien, razonablemente bien, pues la zona vecina se comporta completamente diferente. Esto es por la rigidez, la fricción entre las placas, la composición. Hay un montón de variables geológicas y físicas que hacen que sea muy diferente. Y eso es en el origen, en el punto de donde ocurre el sismo. Y luego viene cómo viajan las ondas sísmicas y viajan por todo el interior de la Tierra atravesando un sinnúmero de materiales. Y nuestros modelos ahora son todavía muy sencillos, si bien son mucho más complejos de lo que eran en el 85, siguen siendo muy sencillos para la complejidad de la Tierra. Y llegan a una ciudad como la nuestra, que no es homogénea, que es completamente heterogénea y de un metro a otro pueden cambiar las condiciones del suelo y las ondas comportarse diferente, con una composición de edificios y de ciudad que tampoco es homogénea. No todos los edificios son parejitos de la misma altura, con la misma planta, sino tienes edificios altos al lado de chaparritos, etcétera. Y eso también afecta a cómo llegan las ondas, ¿no? Entonces todo el estudio pues es bastante lleno de variables por todos lados. Y aplicándola a nuestro territorio, porque siempre es esa zona de Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, y que por fortuna otros estados pues, prácticamente nunca resienten un temblor o la famosa falla de San Andrés. En ese sentido, ¿cómo está nuestra geología o geografía? Sí, nos podemos ir de sur a norte. Y si nos vamos desde Chiapas hasta Jalisco, a lo largo de la costa del Pacífico, lo que tenemos ahí es el contacto de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, eso hasta Michoacán. De Michoacán a Jalisco es Ribera y Norteamérica. Esas placas, las placas que están en el océano, se están metiendo por abajo de la placa norteamericana, que es donde ahorita nos encontramos sentados, y a ese fenómeno le llamamos subducción. En esa zona donde hay el contacto entre las placas hay fricción, hay acumulación de esfuerzos y eventualmente surgen sismos como el del 85, como el de 1932 en Jalisco, Colima, que se deben a ese contacto entre las placas. Pero esas placas de oceánicas se siguen metiendo a profundidad. Por ejemplo, la placa de Cocos aquí en el centro del país la podemos encontrar a unos 250 kilómetros de profundidad. Y esas placas adentro también están sufriendo esfuerzos por su propio peso, porque están siendo empujadas, jaladas, arrastradas. Y entonces de vez en cuando en alguna zona que alcanza la fragilidad, pues se rompe y pasa un sismo como el del 7 de septiembre o un sismo como el del 19 de septiembre de 2017. A esos sismos les llamamos intraplaca y quedan mucho más cerca de las poblaciones por estar dentro del continente, acá en la placa sumergida. Hay otra zona donde también se presenta sismicidad importante, que es en todo el centro del país, lo que conocemos como la faja volcánica transmexicana. Esta va de occidente a oriente, va desde Jalisco, Nayarit, hasta Veracruz, ¿no? Los volcanes de Ceboruco, Sangangüey en Nayarit, hasta el pico de Orizaba y Perote y toda esa zona. Entonces, toda esa región está sufriendo esfuerzos. La placa continental también sufre esfuerzos y tiene fallas importantes. Y puede provocar sismos como el que se tuvo en 1912 en la zona de Acambay, en Estado de México. Ese sismo alcanzó una magnitud de 6.9. Entonces, también es una región donde podemos tener sismos importantes, nada más que son mucho menos frecuentes y los sentimos menos. Y si nos vamos hacia el Golfo de California, ahí tenemos la interacción de Pacífico y Norteamérica y también se provocan fallas y tenemos sismos como el de 2010 en Mexicali. Pues así estamos, bueno, así nos tocó vivir como ingeniera Cristina Pacheco. Lo importante es, yo creo, que la gente conozca estos esfuerzos que se están haciendo en cuanto al estudio y pues derivado de esto la prevención.
de los desastres que pueden ocasionarse por estos sismos y pueden seguirlos en el Sismológico Nacional con toda la información y consultarla. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctora. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Le agradecemos mucho a la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, poder compartir eso tan importante, esta comunicación directa con la sociedad mexicana. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, la otra parte fundamental en este tipo de casos como lo son los sismos y algunos otros desastres ocasionados por eventos naturales o humanos es la mitigación, cómo se atiende a las personas afectadas por estas situaciones. Y bueno, hoy estamos muy felices y agradecemos muchísimo que nos acompañe en el estudio Fernando Suinaga Cárdenas. Él es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, una institución que, pues estábamos platicando, es una de las mejores vistas en México, pero no es nada más porque sí, sino porque realizan una labor verdaderamente titánica y absolutamente fundamental y trascendental para nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias, Ana Cristina, Omar. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, efectivamente, la Cruz Roja, como bien lo mencionabas, trabajamos todo el año, de noche y de día, en favor de los mexicanos, y yo creo que lo más bonito es que es una institución propia que es de los mexicanos y para los mexicanos, y le da servicios a gentes que tienen muchos recursos o que tienen pocos recursos. No hay distinción de clases, de razas, de credos políticos, es de todos, que eso es lo más bonito de la Cruz Roja Mexicana. Sin duda alguna, cuando ves a un voluntario, cuando ves a una unidad de la Cruz Roja, cuando ves a alguien formando parte de este gran equipo, realmente los mexicanos nos sentimos tranquilos, te sientes protegido cuando ves a esta institución y por supuesto esta insignia, pues valga la redundancia, de la Cruz Roja. Me gustaría preguntarle, maestro Fernando Suinaga Cárdenas, usted nos comentaba, pues tiene ya pues más de 40 años desde que inició como voluntario en la Cruz Roja, después como consejero y ahora como presidente. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la Cruz Roja? ¿Qué grandes retos ha enfrentado durante los últimos 6 años al menos, o la última década? ¿Y cómo se ha ido adecuando a las nuevas circunstancias de un país tan complejo, tan grande, tan propio como es México? Bueno, yo creo que ha habido varios retos. Uno de los retos principales en la Cruz Roja es la confianza. Siempre tenemos que ser totalmente transparentes, totalmente claros con la gente, y la gente tiene que estar tranquila de que lo que ponga en Cruz Roja o lo que aporte Cruz Roja le llega a la gente que lo necesita. Yo te diría que ese es el elemento primordial. Además de ello, hemos ido creando ciertas líneas de trabajo que son muy importantes. Por ejemplo, la institucionalización de la propia Cruz Roja Mexicana. Hemos determinado muy bien los órganos de gobierno, hemos creado manuales de operación. En fin, tenemos procesos para todo lo que es la propia operación. Y por otro lado, nos hemos metido muy de lleno a la prevención. Yo creo que la prevención es importantísima hoy en día. La Cruz Roja, como tú recordarás antes, pues estaba cuando ya sucedió un accidente o cuando sucedió un desastre natural. La Cruz Roja llegaba a auxiliar a las personas que lo estaban. Ahora estamos muy metidos en la prevención. ¿Qué hacemos para la prevención? Tenemos programas muy importantes de resiliencia. Educamos a la gente o le enseñamos qué hacer antes, durante y después de un desastre. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en comunidades de Tabasco, de Chiapas, donde las gentes sufren inundaciones pues muy seguido, ¿no? Y la gente desgraciadamente no sabe. Entonces, hoy en día la gente previene y eso ayuda a salvar muchísimas vidas porque, por ejemplo, antes la gente pues no sabía o no tenía perfectamente claro el riesgo que tenía él en su persona en un momento de estos, ¿no? Y muchas veces por cuidar un animalito, por cuidar sus bienes, perdían la vida. Entonces estamos muy metidos en eso. Obviamente enseñándoles también primeros auxilios, etcétera, ¿no? Claro. Pero yo creo que es muy importante. Y obviamente pues también la Cruz Roja a nivel nacional, te quiero decir que año con año, las 24 horas estamos con la gente porque prestamos más de 1.415.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Más de 5,5 millones de servicios médicos. El año pasado, por ejemplo, en los sismos, hemos entregado más de 5.600 toneladas. Esto hemos beneficiado a más de 1.400.000 personas directamente, y en programas asistenciales
aproximadamente a 2.400.000 gentes. Entonces, si tú sacas un total, pues hemos tenido contacto directo con aproximadamente 10 millones de personas el año anterior. Es por ello que la Cruz Roja pues es un símbolo de los mexicanos, y yo siempre por eso digo que es de los mexicanos, claro, y para los mexicanos. Claro, sin duda alguna. En este aspecto yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo se prepara la Cruz Roja para atender? Porque, bueno, como usted bien lo menciona, todo el tiempo están en acción. Sin embargo, cuando existe un desastre, digamos que se tiene que hacer una estrategia diferente para cubrir. Y siempre vemos a la Cruz Roja a la vanguardia, ahora sí que atendiendo y generando toda una estrategia tanto de recolección de víveres como de llegar a atender médicamente a los afectados. ¿Cómo se prepara la Cruz Roja para atender estos eventos? Es correcto lo que manifiestas, Ana Cristina. Fíjate que es muy importante, te voy a decir por qué, porque la Cruz Roja tiene que estarse fortaleciendo día a día. Nosotros todos los días nos estamos capacitando, a nuestra gente la estamos capacitando, la estamos actualizando. Siempre deben de estar en la punta de lo que es el conocimiento y las técnicas. ¿Por qué? Porque muchas veces están trabajando con gentes que se debaten entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, Cruz Roja es primordial la capacitación y el fortalecimiento. Inclusive parte de lo que estamos haciendo y parte de los donativos que obtuvimos para este sismo tienen ese concepto, la gente nos los da con ese concepto. Bueno, la Cruz Roja Americana nos dio unos donativos que es fortalecimiento, y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, tenemos técnicos en urgencias médicas que son especialistas en estructuras colapsadas. La capacitación de estas personas toma mucho tiempo y sobre todo a nivel internacional. Entonces, este año y el siguiente año esperamos tener 160 más técnicos en urgencias médicas especialistas en estructuras colapsadas. Otra cosa que ha sido importantísimo, y eso es algo que hay que reconocerle al gobierno federal, es el avance que ha tenido la protección civil en México. Hoy en día, realmente yo quisiera felicitar a Luis Felipe Puente porque ha hecho un trabajo excepcional, y quiero decirles que hoy en día estamos perfectamente coordinados. Esto es muy importante porque en el momento de un desastre sabemos perfectamente cada quien qué tiene que hacer, ya tenemos tareas asignadas. Se instala en el Senapred el puesto de mando, obviamente lo comanda el presidente de la República, y después está Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, pero todos sabemos perfectamente que ya tenemos que ir ahí, qué tenemos que hacer y cómo debemos de actuar ante una emergencia de esas. Entonces, esa es parte de la prevención. Yo de veras, para mí ha sido un cambio muy importante, y creo que debemos de trabajar mucho en eso porque eso nos ayuda a salvar vidas. Y para mí es lo principal, salvarle la vida a la gente. Claro, creo que acaba de decir un punto medular, esta coordinación con las distintas instancias para poder enfocarse en un fin común, que de entrada es, en caso de desastre, pues atender a las víctimas o a las personas más vulnerables que se encuentran atrapadas en algún tipo de desastre. Creo que eso es muy importante lo que dice, resaltar también la tarea de protección civil de nuestro país. Si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos para seguir platicando sobre la Cruz Roja, que por cierto fue fundada en 1910, muy ad hoc a la revolución y a las nuevas etapas políticas y sociales de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En el contexto del movimiento estudiantil de 1968, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es tomada por el ejército. Continuamos con esta entrevista muy interesante con el maestro Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Me gustaría que nos platicara cómo reaccionan ante un suceso como el pasado 19 de septiembre, el temblor que sacudió en el 2017, la capital del país, entre otros estados. En ese momento, ¿cómo son las reacciones? Porque creo que es muy importante que la gente tenga clara cómo se moviliza un verdadero pues, ejército de ciudadanos, gente que participa en la Cruz Roja ante una situación tan compleja como esta. Fíjate que es algo increíble porque, como te decía, estamos ya muy bien estructurados y preparados para cualquier situación de estas. Hacemos simulacros y efectivamente, en principio, bueno, obviamente tenemos que asistir al Senapred, que es donde se convoca el principal puesto de mando.
Pero también, por ejemplo, este sismo pues, afectó varios estados de la República, ¿no? Entonces, también aquí en el DF, en la Ciudad de México, asistimos al C5, que obviamente es donde se coordinan, y nosotros también en la propia Polanco tenemos un centro de operaciones donde estamos conectados con todos y estamos ahora sí que dando instrucciones de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, primeramente es lo primero que hay que hacer. Te quiero decir que el mismo 19 de septiembre, minutos después o una hora después, ya teníamos 31,000 voluntarios en toda la República trabajando. Por ejemplo, en el centro de acopio de Polanco tuvimos más de 12,000 gentes los días siguientes al sismo. Todo el mundo quería apoyar y es muy importante estar organizado y coordinado porque de otra forma a lo mejor te puedes estorbar o puedes a lo mejor no ser tan eficiente, ¿no? Nosotros tenemos líneas de producción para hacer las despensas y todo, es muy de buena estructura. Entonces realmente lo que es increíble también es la solidaridad de la gente. Yo felicito a todos porque México es uno de los gran valores que tiene, la solidaridad de la gente, y el estar debidamente organizados pues, nos ayuda. Otra cosa que es muy importante son por ejemplo, los simulacros. Muchas de las gentes que nosotros atendimos en el hospital y de las que trasladamos en nuestras ambulancias el mismo día del sismo, muchos de ellos fueron porque al salir se cayeron en una escalera o los empujaron o de alguna forma se lastimaron por alguna situación que no fue el mismo sismo. Entonces es muy importante que la gente esté muy consciente que cuando hay un sismo, lo primero que hay que hacer es hay que salir de los inmuebles, hay que evacuar, pero con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado, respetando a los demás, porque les digo que tuvimos muchísima gente que fue accidentada por alguna causa ajena, externa al sismo. Y bueno, pues obviamente todo el mundo nos ponemos nerviosos y todo el mundo pues es difícil en esas situaciones. Lo único que quieres es salir, no salvar tu vida. Pero creo que sería más eficiente si todos siguiéramos. Pero hubo una gran respuesta, por ejemplo, nosotros vemos muchos videos que hay gente que sale de los edificios antes de que se colapsen. Es increíble porque la gente sabía que tenía que salir, había llevado a cabo estos simulacros. Entonces todo eso pues, es la prevención, es lo que te comenté, es lo que les comentaba. Si tenemos prevención vamos a ahorrar y salvar muchísimas vidas. Claro. Yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cuál es el balance que hace la Cruz Roja? Me imagino que obviamente se da un seguimiento a toda esta situación, no es que se atienda la emergencia y se olvide. Y además, pues todas estas situaciones adversas que se presentaron en ese evento nos hacen a todos como sociedad volvernos resilientes y por supuesto a la institución como Cruz Roja lo fortalece en todos sus mecanismos. Correcto, yo creo que el balance es muy positivo porque si lo comparamos con el 85, pues vemos un gran avance en lo que decíamos ahora sí que en la civilidad, en la prevención, en el conocimiento de la gente y en la protección civil, ¿no? O sea, es un cambio yo creo que muy importante, es algo en lo que hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando a la gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas también de cómo salvar una vida, de 6 acciones para salvar una vida, de primeros auxilios, y la gente entre mejor capacitada está, eso va a ayudar muchísimo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención, en las capacidades de la gente y obviamente trabajar en la protección civil porque lo que adelantemos y lo que sigamos trabajando es muy importante. Y por otro lado, pues todas las cosas se han hecho, ¿no? Los reglamentos de construcción, todo eso ha ayudado muchísimo. Si ustedes ven, como decíamos, es el sismo más grande que ha existido y pues realmente las afectaciones, si lo ves en la magnitud de la Ciudad de México, pues realmente afortunadamente fueron pocas, ¿no? Porque podían haber sido mucho mayores, ¿no? Sí, gracias a esa protección civil y a la reacción inmediata, pues, lamentablemente México ha tenido que aprender a ello porque estamos en una zona geográfica donde recibimos constantemente los desastres naturales. Otros desastres naturales ahora que estamos en temporada y que ustedes también supongo participan de forma activa son por ejemplo los huracanes. ¿Cómo se coordinan y se organizan con las distintas instancias de gobierno? Es correcto, mira, una de las grandes ventajas que tenemos de los huracanes es que al menos sabemos que van a llegar, ¿no? De alguna forma podemos preverlo con un poco de anticipación. Quiero decirte que es increíble también el avance que ha habido, por ejemplo, ustedes lo vivieron en Patricia. Sí. Patricia esperamos que fuera una tragedia tremenda. Sí, nosotros estuvimos precisamente con Protección Civil, con la Secretaría de la Defensa, con la Marina, haciendo las evacuaciones y la gente hace muchos años no hubieran querido salirse. Todo el mundo salió y ayudaron, todo el mundo ordenado. Fue increíble y todo eso pues, es por los simulacros y por lo que se le ha transmitido a la gente, todos los spots que han hecho los medios de comunicación que son tan importantes, en los cuales se le transmite a la gente lo que tiene que hacer y la gente de esta forma pues ya está muy consciente, ¿no? Entonces yo creo que es un gran avance. El balance que decíamos, pues hombre,
hemos caminado, pero nunca va a ser suficiente. Siempre tenemos que seguir actualizándonos, siempre tenemos que seguir capacitándonos y siempre tenemos que tener a la gente consciente de los riesgos que implican un desastre natural. También con el apoyo de la ciudadanía para aportar cuando son las recolectas nacionales, siempre estar ¿no? sumándonos, y también los voluntarios que forman parte de la Cruz Roja. Claro, bueno, pues la Cruz Roja vive gracias a los donativos de la gente, que también les agradecemos muchísimo y los invitamos. Fíjate que es muy importante comentarlo. De cada peso que nos da la gente, solamente 4 centavos van al gasto operativo, al gasto administrativo. Todo lo demás es para los programas y directamente para ir a la gente. Eso es muy importante porque es gracias a los más de 45,000 voluntarios que tenemos y eso nos ayuda mucho y somos totalmente transparentes y le llega. Precisamente la semana pasada estuvimos en el Estado de México en el borde con Morelos, haciendo una entrega humanitaria muy importante de 1,850 familias. Ayudamos aproximadamente entre 8,000 y 10,000 personas. Y es muy importante porque pues, hay gente que todavía sigue teniendo necesidades y la Cruz Roja tiene el compromiso de apoyarlos con esos recursos que nos sigue la gente aportando para ello. Claro. Pues nunca está de más, don Fernando Suinaga, recordarle a la gente que se acerque a la Cruz Roja para que conozca la labor de esta institución, para que apoye y también pueda participar de estos programas de protección civil, de esta educación, para que cada vez les lleguen menos pacientes y más personas que se eduquen para poder prevenir estos accidentes. Es correcto, ya saben que Cruz Roja está totalmente abierto. Tenemos nuestra página de internet que es cruzrojamexicana.org.mx. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en fin, muy cerca de la gente para todo lo que necesiten y obviamente que formen parte de la Cruz Roja Mexicana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Interfaz. Ojalá sea solo la primera de muchas visitas para hablar de más temas. Gracias, presidente. Una breve pausa y regresamos. Y bueno, hoy también es martes de nuestra sección México X, la plataforma de cursos gratuitos, abiertos, masivos, en línea, que está administrada por la Secretaría de Educación Pública y por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, pero siempre en colaboración con importantísimas instituciones educativas de nuestro país. Y hoy, para hablar de México X, tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio Omar Ibargüen. Él es coordinador de Innovación y Producción Digital en el Tecnológico Nacional de México y nos va a hablar sobre una serie de MOOCs para aprender matemáticas que se están desarrollando muy de la mano con esta, que es una de las más importantes instituciones pues que preparan a los ingenieros y a los técnicos de nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, Ana Cristina, Omar, gracias por la invitación. Pues primero platícanos cuáles son esta serie de MOOCs que se han desarrollado de la mano con el Tecnológico Nacional de México, inmejorable socio para preparar estos MOOCs. Seguro, fíjate, en el Tecnológico Nacional de México atendemos poco más de 620,000 alumnos, es nuestra matrícula, la más grande de América Latina. Entonces, nuestro perfil es atender muchas licenciaturas de las ingenierías, ¿sí? El 46% de los ingenieros en este país son egresados del Tecnológico Nacional de México. Wow. Entonces, nuestra área de atención básica son las matemáticas, ciencias básicas, cálculo integral, diferencial, álgebra lineal, dinámica, álgebra, aritmética, quise decir. Pero también atendemos otras áreas importantes como la investigación, el desarrollo sustentable, la ética, ¿sí? El inglés. Tenemos algunos programas como es el talento emprendedor. En fin, atendemos todas estas áreas sobre todo para seguir apoyando estas áreas estratégicas, ¿sí? Como la agropecuaria, la aeroespacial, la energética, ¿sí? Donde tenemos unas estrategias para apoyar a nuestros egresados. Claro, el Tecnológico Nacional siempre buscando, ¿no? Encontrar la coyuntura educativa ante los requerimientos pues de las nuevas décadas, de los nuevos tiempos, ahora por ejemplo el siglo XXI. Estos MOOCs, ¿cuáles son los MOOCs que uno puede encontrar en la plataforma MX? Sí, ahorita ya iniciamos 4 en la plataforma México X, dinámica, álgebra lineal,
cálculo integral y diferencial, pero ahorita el 24 de septiembre arrancamos con otros 5, investigación, ética, decía, desarrollo sustentable, y se van ellos sumando hasta el 1 de octubre, hasta el 12 de octubre con redes inalámbricas tenemos otros. Entonces ya tenemos 17 MOOCs en la plataforma, ¿sí? Empezamos, fuimos pioneros aquí en este país con la plataforma, iniciamos todo este gran proyecto con 6 MOOCs el primer año, 2016, ya teníamos 13 el 2017 y ahorita pues 17 MOOCs, ¿no? Queremos impactar a nuestros 254 planteles que tenemos en toda la entidad federativa. En los principales municipios hay un tecnológico nacional, entonces apoyamos la clase presencial, ¿sí? Estamos combatiendo la deserción de nuestros alumnos y por supuesto lo más importante, motivamos al alumno ya en el aula, ¿no? Y otro elemento muy importante que pues le da la generación de plataformas como México X es que el conocimiento precisamente se hace democrático, ¿no? Se democratiza, se hace accesible no solo a los alumnos del Tecnológico Nacional, sino a cualquier persona. Coméntenos un poco más, ¿cuál es el perfil de las personas que puedan cursar? ¿Está abierto a cualquiera o tienen que estar ya con conocimientos básicos de matemáticas o de ingeniería o de alguna situación? Dices bien, si bien nuestros MOOCs están desarrollados con una pedagogía especial por cada especialista y basados en las asignaturas que tenemos en el tecnológico, está abierto a todo el público. Es muy básico, ¿sí? La mayoría de nuestros cursos tenemos alumnos inclusive hasta de preparatoria, hasta doctorado, ¿sí? No nada más en este país. Nuestros estudios, nuestras numeralia arroja que tenemos inclusive alumnos en España, hasta Colombia, Argentina, Brasil, etcétera. Nos parece que hemos impactado fuertemente, tan es así que de 6 ediciones anteriores llevamos poco más de 380,000 alumnos que se han inscrito y además que hemos elevado el índice, el porcentaje de determinación satisfactoria que es muy a nivel internacional, que viene siendo entre el 7 y 11%, nosotros lo tenemos en 24%. ¿Sí? Entonces nos parece que es bastante positivo lo que hemos hecho. En promedio, ¿cuánto se debe en cuánto tiempo debe terminar un alumno este tipo de MOOCs, estos 17 MOOCs? Supongo que no todos son del mismo periodicidad, pero más o menos debe haber alguna regla. Sí, aparecen de manera escalonada, por supuesto, no todos arrancan el mismo, etcétera. Y la mayoría son de 6 semanas también para no tener ahí al alumno, digamos, aburrido o que tenga que suspender sus actividades. Tenemos 6 semanas con una exigencia, digamos, de 5 horas por semana, de 5 a 10 horas por semana. Entonces el alumno puede a todas horas, la plataforma está abierta sin anuncios, etcétera. Entonces con una conectividad, con un entendimiento básico de la computadora, saber navegar internet, con eso el alumno puede tomar cualquiera de nuestros 17 MOOCs. Pues yo creo que es importantísima la labor que están realizando en el Tecnológico Nacional de México para compartir estos conocimientos. Yo creo que para finalizar, a reserva de que en otras ocasiones profundicemos más sobre cada uno de estos trabajos y por supuesto más del Tecnológico, que nos recuerde cuáles son los MOOCs que pueden inscribirse ahorita la gente, seguramente muchos están esperando, y hasta cuándo y en dónde. Claro, en www.mexicox.gov.mx todavía se podrán inscribir a los que ya activaron o se activaron las semanas antepasadas. Quizá cálculo integral todavía pueden estar a tiempo, ¿sí? Ya que dura de 9-10 semanas este MOOC. Pero el 24 arranca investigación, desarrollo sustentable, ética, probabilidad y estadística y planeación estratégica. Se irán sumando en otras fechas, por supuesto, semanas, una semana de diferencia, aritmética, cálculo diferencial segunda parte, álgebra lineal segunda parte, dinámica segunda parte,
por supuesto el modelo talento, emprendedor, redes inalámbricas, ya estamos impactando también en las especialidades, ya acabamos con las materias, digamos, del tronco común o básica, ahorita ya estamos con las especialidades y por supuesto cerraremos con el de inglés. No, pues excelente. Entonces tenemos un gran paquete, Y una gran hablando- oferta para todos ustedes en la plataforma. Inscríbanse, por favor, es gratuita, ¿no? Claro. Perfecto. Pues muy interesante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Omar Ibargüen, y contarnos todas estas alternativas. Muchísimas gracias. Omar, gracias, Ana Cristina. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Seguramente usted de una forma u otra se ha encontrado con una de las personas más simpáticas, agradables, pero además con una de las metodologías para enseñar el inglés más originales, auténticas. Él es Richard Vaughan y pues es uno de los especialistas en la enseñanza del inglés. Es un gusto tenerte, Richard, en los estudios de la Agencia Informativa de Educación de México. Es un gran placer, para mí es muy especial porque aparezco en algún programa aquí de noche para los desvelados, los búhos nocturnos. Pero en fin, es para mí un placer, un honor estar aquí y poder conocer un poco mejor vuestro canal y quizás ofrecer algo de Pues valor. sí, definitivamente nuestro canal tiene esta intención, la educación es el eje central y creo que tú te has comprometido mucho con estos procesos educativos, sobre todo en la enseñanza del inglés, que sabemos que el inglés es el idioma del mundo. Platícanos este sistema, ¿cómo se te ocurrió y de qué cuenta? Bueno, yo empecé por casualidad enseñando inglés para costear una estancia en España para mi castellano, para el dominio del castellano. Y ya estoy. Me vi con una empresa en cierres y ya tengo una empresa en marcha. Ya son casi 500 profesores, medio millón de horas de formación cada año. Y online y de todo tipo. Y ahora estamos explorando posibilidades de entrar seriamente en México y ofrecer lo que yo creo que es el inglés para hispanohablantes, porque normalmente, tanto en México como en España, como en muchos países, el inglés que se ofrece es el inglés que emana de Estados Unidos o de Reino Unido. Sí. Entonces, para un público pan-europeo, un público pan-latinoamericano. Y nosotros desde el año 74, pues nos enfocamos en la problemática del hispanohablante, sus manijas con el idioma, sus problemas con el idioma. Entonces hemos diseñado una forma de abordar el aprendizaje basado en una molécula muy especial, el profesor. El profesor tiene que ser excelente, tan bueno que el alumno dice, Dios mío, ¿esto qué es? ¿De qué planeta es este profesor? Me encanta, porque aprender un segundo idioma, sobre todo después de la pubertad, es difícil. Por mucho que prueben otros por ahí, es muy difícil. Entonces hace falta estar muy motivado para trabajarlo todas las 1000 horas o más que uno debe trabajar para hacerse con un dominio de un segundo idioma, en este caso el inglés. Y esa motivación parte de la calidad del profesor como catalizador. Entonces le compete al profesor conseguir que el alumno se enamore del inglés, enamorándose un poco del profesor y su estilo. Claro. Entonces el inglés ya es mucho menos cuesta arriba cuando el alumno se vuelca y se enamora, entre comillas, del idioma. Sí. Pero compete al profesor ser ese catalizador y encandilar al alumno o al grupo hacia el idioma inglés. Y esto es aplicable a todos los profesores o maestros de todas las áreas del saber. Claro, claro. Entonces, para mí, el profesor lo es todo. Y lo que hacemos en libros y en online y todo es conservar o intentar por todos los medios conservar la magia de lo que es la figura del profesor. Porque en lo que es la educación online, la formación online, que apoyo 100%, sin embargo, se olvidan de que la magia y enganchar, conseguir la complicidad del alumno, que el alumno quiera ir hasta Antártida para aprender si es preciso, eso viene del profesor. Claro, entonces, claro. Eso es lo que queremos traer y establecernos, consolidar en México. Un perfil integral del profesor. Y eso es lo que canalizamos o intentamos canalizar también a través de radio y en televisión. En España estamos en televisión española a diario. Tenemos nosotros mismos 9 emisoras o estaciones de radio en las principales ciudades del país. Entonces, 24 horas al día estamos enseñando. Sí. Y
ofreciendo gratuitamente a todos los españoles la oportunidad de hacerse con un buen dominio del inglés, incluido taxistas. Hay muchos taxistas ahora en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao que tienen nociones o cierto dominio del idioma. Y yo creo que sinceramente que en México esto podría ser muy útil y un servicio social de muy alto valor. Yo quisiera preguntarte más a fondo, Richard, ¿cuál es estos puntos en los que las personas tienen que conectar con sus alumnos para poder atraerlos al inglés? ¿Cuáles son los principales? No, hay un estilo de enseñanza. El método es lo de menos. Si un periodista a veces me dice, ¿cuál es el secreto de revolucionar un método Vaughan de usted? Y yo le digo, pues ningún secreto, lléveselo a mis competidores. Si no lleva a mis profesores, no va a funcionar bien. Entonces, porque vale más un excelente profesor en una cueva húmeda que un profesor del montón con pizarra electrónica y tablets en cada pupitre. Entonces, la forma de enseñar, ojos arriba y vamos a la yugular. Tratamos al alumno un poco como el mejor profesor de aeróbic trataría a sus alumnos para tonificarlos y dotarles de cardio, de fortaleza cardiovascular y de perder 10 kilos si es preciso en 2 meses. Eso es lo que el paralelismo es, diría, casi 100%. O sea, entramos como dicen en España, a saco. Y a zarandear y hacerles, disfrutar he podido del ambiente. apreciar programas y sí, una de las principales emociones es la empatía de los maestros. Son muy empáticos, muy agradables. Somos empáticos, pero siempre también hay diálogo, ¿no? Y hay diálogo. Te corrigen, claro, te corrigen, ¿no? Siempre están corrigiendo si hay un mínimo detalle, eso es muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando uno dice, de repente prende la televisión y empieza a ver tu programa? Pero de repente a lo mejor se preguntan si es el nivel adecuado para ellos. ¿Cómo estandarizan el hecho de que un estudiante no sepa nada de inglés, o sepa un poco, o sepa mucho? Bueno, lo que estamos ofreciendo a través de su canal está dentro de un nivel establecido, buscando más o menos un nivel intermedio bajo. De estar más tiempo, de poder desplegar todo el arsenal de nuestros cursos, ofrecemos desde 0 total. This is a jacket, this is a finger, this is a table, this is a chair, y de ahí hasta el infinito con el inglés. Pero hay que empezar de la molécula de lo que es, esto es, this is, it's. Y sin embargo es lo más importante de todo, porque la base, los fundamentos, si uno descuida los fundamentos, su rascacielos con el inglés empieza a caer. Porque lo más importante en cualquier rascacielos que uno quiere construir en su vida o en su quehacer, lo más importante es la cimentación, que es lo más aburrido, pero los cimientos son lo esencial en el dominio de cualquier arte. Y yo me imagino, Richard, que además detrás de todo este método que has creado y que has aplicado, hay toda una visión y toda una experiencia de lo que logra hacer que una persona aprenda una nueva lengua, en este caso el inglés. Si me permites, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, cuéntanos un poco más sobre toda esta motivación que está detrás y toda esta experiencia. De acuerdo. Estamos en Interfaz, no se vaya. Seguimos en esta interesante charla con el profesor y maestro Richard Vaughan, que ha desarrollado una técnica muy especial para enseñar el inglés y estaba a punto de comentarnos qué es la pasión que está detrás de toda esta labor de hacer que la gente comprenda un mundo diferente que es el mundo de otro idioma, en este caso del inglés, y tu experiencia en todos estos años. Bueno, es la pasión. Cuando uno se está delante de un alumno o un grupo de alumnos que necesitan mejorar, en este caso su dominio del inglés, no es cuestión de pasión, es obligación, es compromiso hacia ellos. Tengo que hacerlo mejor. Me están pagando. Entonces, normalmente sí. Tengo que conseguir que salgan de cada hora de clase estas personas contentas y que hayan notado una mejora pequeña, pero paulatina en su dominio de mi idioma. Entonces, es una obligación moral para empezar. Luego hay una parte empresarial, etcétera, que es necesario. Sin embargo, y además la formación y la enseñanza
curiosamente, yo no entiendo que pueda haber profesores aburridos, pero los hay. Los hay en México, los hay en Texas, de donde soy, y los hay en España, y los hay en Japón. Pero a mí me extraña porque la docencia, el estar delante enseñando algo, es muy bonito, es una actividad preciosa. Entonces es muy fácil que una persona se puede emocionar y mandar las emociones, transmitir, porque el aprender algo se hace con el cerebro, pero al profesor su responsabilidad es entrar por el corazón primero, como el flechazo del amor. O sea, y después ya tienes el compromiso del alumno, su complicidad, y ya cambia la trayectoria o la famosa curva de aprendizaje, pero es el estilo de llevar la clase y de exigir, porque hay que exigir y sonreír a la vez, por supuesto, y a veces darle en la cresta, pero entonces aprecian los alumnos, agradecen esto. Profesores que muestran un compromiso tan, no digo íntimo, pero tan notable con los alumnos, entonces paga dividendos para el profesor también. Los profesores siempre son muy poco pagados, pero entonces el mayor dividendo es el aprecio, agradecimiento y admiración de los alumnos. Ahora, el alumno también en este sistema debe tener un perfil, ¿no?, específico, debe entender que debe de haber disciplina, debe de haber una constancia, porque finalmente puede estar frente a un aparato de televisión o frente a intermediarios como son las redes sociales o el internet. Debe existir una mentalidad de que el estudiante tiene que poner el 100%, ¿no? Hay que siempre decir la verdad, porque en mi sector la gente siempre promete el oro y el moro a cambio de poco esfuerzo. Usted aprenderá inglés este verano con un nuevo método no sé qué. Mentira. Sin embargo, nuestro sector atrae oportunistas, entonces tenemos que vivir con ello. Entonces, nosotros, y yo recomendaría a cualquiera, diciendo la verdad, la sinceridad. Aprender inglés es difícil. Aprender chino, alemán, aprender castellano, es difícil. Entonces, exige un compromiso, exige una apuesta, pero vale la pena. Es porque cuando uno nota que está transitando bien hacia un objetivo preliminar o objetivo final, es una sensación muy grata. Y entonces compete al profesor recordar y tutelar y un poco llevarle de mano por lo oscuro bosque, pero también dejarle que se explaye y que se vaya expresando. Entonces, la motivación del alumno lo es todo. Un alumno tremendamente motivado puede resolver o aprender o resolver lo que quiera. Entonces, ahí está el secreto entre comillas, el secreto de nuestra metodología. Cómo conseguir un alumno motivado en el aula, en un libro, en una pantalla de televisión o a través de las ondas radiofónicas. Entonces es un reto precioso, pero querer es poder y hay que ir a por ello, hay que intentar por todos los medios que el alumno se enamore de lo que hacemos y a continuación enamorarse del inglés y ya está. Yo diría el 60% del camino recorrido. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza del inglés a lo largo de sus años de experiencia? ¿Hay más personas interesadas? ¿Es la misma cantidad de personas? ¿Hay más herramientas, por supuesto, al alcance de las personas? La evolución ha sido muy lenta en el sentido de personas que en el año 75, por ejemplo, que hablaban bien inglés, y hoy en día, en el 2018, yo diría que cuando yo empecé a enseñar inglés, un 1% en España y probablemente aquí tenía un buen dominio, wow, que bien habla usted inglés. Ese tipo, un 1%, ahora es un 5%. Bueno, ha habido una mejora de 500%, pero sobre una base muy pequeña. Entonces, hay por delante muchísimo trabajo. En México hay muchísimo trabajo. En España, en Japón, en China. En los japoneses apenas hablan inglés. Aquí se habla mucho mejor que en Japón o en China. Entonces, hay mucho trabajo por delante. Y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente no se da cuenta o no acepta el esfuerzo que esto exige. Los colegios, escuela primaria, secundaria, universidad menos, pero primaria y secundaria han mejorado en todos los países la manera de abordar el inglés. En muchos países antes, y un poco ahora, se enseñaba el inglés como el latín, el griego, una lengua muerta. o como ecuaciones algebraicas lingüísticas en este caso, que había que memorizar y reproducir. Se está migrando hacia una situación mejor.
Entonces, yo antes decía a mis alumnos, mis nietos van a estar enseñando inglés a tus nietos si no te espabilas, si no espabilas. No sé si eso es verdad ya. O sea, yo confío que al final del siglo, nos quedan 82 años, es tiempo para resolver, creo. Pero no, está mejorando la situación simplemente porque los colegios lo hacen mejor. Es que era imposible hacerlo peor antes. Claro. Entonces están mejorando. Sí, sí, sí. Y eso viene bien y también para mí viene mal, porque luego no tendré clientes. Entonces, pero vamos, hay camino por delante. Claro, pues muy interesante todo esto que nos has comentado, Richard, además de que pues, el inglés va a seguir siendo el idioma internacional en muchos aspectos, también el francés, ahora más el chino o el mandarín, pero el inglés no va a dejar de ser ese idioma tan fundamental para correlacionarnos a nivel mundial, ¿no? Eso es, yo creo que el inglés será la lengua franca en lo que quede del siglo y el español será la segunda lengua. Los chinos están corriendo a 100 por hora para aprender inglés y algunos aprenden español. Y las economías y la estabilidad política en todo lo que es la América habla hispana y España también está mejorando y los mercados. Y yo confío en que los mercados latinoamericanos tengan un papel mucho más importante dentro de 10, 20, 30 años y eso hará que el castellano sea una lengua muy tremendamente importante. Pues muchísimas gracias, Richard, por acompañarnos hoy en Interfaz. Esta es tu casa, no solo porque se transmiten tus programas en televisión educativa, sino porque nos gusta mucho charlar contigo sobre estos temas. Pues un gran placer, me lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias, Richard. Gracias y hasta pronto. Hacemos otra breve pausa, pero seguimos en Interfaz, no se vayan. Y la próxima semana se llevará a cabo la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Esta vez, el estado de Zacatecas y Bolivia, el país de Bolivia, serán los invitados de honor. Vamos a ver los detalles. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia se realizará del 27 de septiembre al 7 de octubre con la presencia de Bolivia y Zacatecas como invitados de honor. La feria este año cumple su 29ª edición. Estamos muy contentos de lo que ha ocurrido en estos años con este esfuerzo del Instituto por buscar un espacio de reflexión sobre temas culturales y vinculados con las labores esenciales de conservación, investigación y gestión del patrimonio cultural. Esta feria contará con 6 coloquios académicos donde tocarán principalmente el tema de la migración. Además, se hará entrega del premio Antonio García Cubas. Se enmarca también la celebración por los 80 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y habrá una charla de la Escuela Nacional de Antropología y su participación en el movimiento de 1968. Vamos a poner primero énfasis en la parte bibliográfica, como corresponde. Vamos a presentarles a todos los hermanos que estén presentes en la feria, particularmente en un acto de presentación de la biblioteca, que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Nos hemos dado a la tarea de que para el año 2025, cuando cumplamos 200 años de independencia, vamos a tener publicadas las 200 obras más importantes de nuestra historia. El embajador de Bolivia comentó que habrá una exposición fotográfica de rostro y paisaje titulada Bolivia, Corazón del Sur. La Escuela Secundaria Bolivia va a ser parte de algunas de las actividades acá que ya se las ha mencionado, estos talleres que se van a dar, y nos gusta muchísimo, ¿no es cierto?, que una escuela mexicana que lleva nuestro nombre pueda estar también participando en esto. Por su parte, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, dijo que en 2021 Zacatecas conmemora 100 años del poeta Ramón López Velarde, pero en esta feria se hará un homenaje previo. Además, celebran 25 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que en 1993 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, le otorgó este nombramiento al Centro Histórico de Zacatecas. Y finalmente, 90 años del pintor y escultor zacatecano Manuel Felgueres. El Estado de Zacatecas colabora en esta feria participando académicamente con 16 representaciones editoriales de diversos temas,
en su mayoría historia, antropología y arqueología, aunque también se cuenta con títulos de literatura, investigación musical, periodismo, arquitectura y un libro histórico para niños. Este año esperan alrededor de 100,000 visitantes a la feria. Será una fiesta para público de todas las edades y todos sus eventos son gratuitos. Pues así es como se va a llevar a cabo esta feria, 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Es en estas publicaciones pues donde se recupera mucho de nuestro gran, vastísimo patrimonio como mexicanos que pues tiene muchísimas aristas. Así es, Ana Cristina, como siempre México, estamos entrando en una etapa de mucha actividad cultural, literaria, en fin, como siempre nuestro país en la vanguardia de estos eventos. Todas las artes están inmiscuidas siempre en algún lugar de nuestro país. Así que bueno, pues enhorabuena para todos quienes organizan estos eventos. Y bueno, pues cerramos esta mañana otro programa más de Interfaz de Televisión Educativa. Pásenla muy bien, de la Agencia Informativa de Educación de México. Pásenla muy bien. Nos vemos mañana miércoles con más temas. Así es, nos despedimos también de Griselda Yebra, quien nos permitió comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, AIEDMX, así como lo ven en su pantalla aquí en nuestro escritorio. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y Medium. Y mañana tenemos otra cita más aquí. Chao.